Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Después de 52 años que tuvimos que esperar para ver esto. Es la primera vez que yo tengo que esperar 52 años para leer algo. Empezando porque no tengo 52 años. Pero es increíble, o sea, si yo fuera un tipo de 60 años, yo me aterraría de tener que esperar 52 años para ver un libro. O sea, esto es por demás anecdótico. Imagínense que yo llegara a cualquiera de la casa de ustedes y les dijera, vea, le traigo el libro que escribí durante 52 años. Y usted ni siquiera lo leyera, ni siquiera lo mirara. ¿Cómo creen que me sentiría yo? Incómodo, ¿cierto? No, bueno, y la obra de la vida mía y no te mereció siquiera que lo ojearas. Gracias. Hay que decir otra cosa a manera de editorial, y es que en Colombia existen dos países. Algunos teóricos dicen que hay cuatro. ¿Cuál es el uno y cuál es el otro? El país rural y el país urbano. El problema del país rural es que uno le sucedía que conocía determinados sitios de Colombia era porque las FARC los atacaban. O habían combates con el ejército, o los paracos hacían algún acto, pues, ya sea una masacre o se tomaban el pueblo o algo. Uno conocía partes de Colombia gracias a eso, porque si no los atacaban, uno ni por enterado se daba que eso existía. Entonces, ¿cuál es el problema? El país rural y el país urbano han coexistido en un régimen híbrido. El derecho normal, el clásico, ha estado postrado a las urgencias de la guerra. Entonces, los que tienen un poquito de más años, vivimos bajo la Constitución de 1886, que decía que habían unos estados de sitio que el presidente de turno vía decreto decretaba el estado de sitio. Eso duraba los 4 años de su mandato, donde él podía tomar medidas extraordinarias para manejar el orden público. En el año de 1964, el entonces Manuel Marulanda Vélez, no sé si saben de quién estoy hablando, más conocido como Tiro Fijo, le manda una carta al presidente de la época, Guillermo León Valencia, quien es el abuelo de Paloma Valencia, la actual senadora por el Centro Democrático. El tipo le manda una carta al presidente de la época, le dice, mire, señor presidente, ayúdenos a hacer una carretera, un colegio, una escuela, y yo le entrego las armas. Guillermo León Valencia responde con un bombardeo. ¿Para qué cuento la historia? No para legitimar a nadie, porque pues no es el momento ni el lugar. Recuerden que esta es una institución académica y la academia tiene que tratar de ponerse por encima de los fenómenos. Nosotros, los que estamos de este lado del asunto, que estamos vinculados a una universidad, lo que tenemos que hacer es un debate donde se miren el cuadro completo. Eso es lo que tratamos de hacer. No voy a decir pues que 100% se hace. Pero el punto ¿cuál es? Tenemos un Estado que se niega, hasta antes de esto, a reconocer su responsabilidad en el conflicto armado colombiano. Tenemos un Estado que se niega a decir, mire, aquí hay unos problemas sociales de base, de estructura, que han posibilitado y han sido el caldo de cultivo para determinados tipos de violencia. Porque la violencia no es solo la que
se mueve en el campo de la guerra. Hasta que llegó este acuerdo y el Estado reconoce la existencia de un conflicto armado. Y al reconocer la existencia de un conflicto armado, empieza a moverse en otra esfera legal o jurídica, que es el derecho internacional humanitario, que es el derecho que intenta humanizar la guerra. Si tomamos en cuenta que el Estado colombiano de 2002 a 2010 negó el conflicto armado en Colombia, salió con una tesis bastante exótica que decía que aquí había una amenaza terrorista y no un conflicto armado interno. Hay que decirlo, y es que el lenguaje se manipula, y cuando el lenguaje se manipula, las cosas cogen otro camino. De 2002 a 2010 Colombia no tenía desplazados, Colombia tenía migrantes. Es decir, usted no estaba desplazado, sino que usted le daba por coger sus corotos y ¡ay, me voy de aquí! Está como un feo esto. Vamos a pasear, camine mija, coja los corotos y los chivos y nos fuimos de aquí. Vámonos a hacer turismo por el país. Vámonos para Bogotá, un semáforo que yo creo que nos va mejor que aquí. Algo así. Y digo que es una tesis muy sorpresiva, porque en el mundo académico fue como un baldado de agua fría. Si había algo que era nuestro, era el conflicto. Y es tan nuestro que no lo queremos dejar ir. Estamos como aferrados a ese familiar que está ahí en la cama, moribundo, y que el médico le dice, mire, déjelo ir. No, no quiero dejarlo ir, no, qué miedo lo que viene. Cuando fuimos a cambiar de constitución, a la del 91, los pronosticadores de sucesos, generalmente fatídicos, decían que no se acabó el país. Acabaron con las instituciones con esa constitución del 91. ¿Cómo así que van a crear una cosa que se llama tutela? ¿Cómo así que un tipo va a llegar y va a exigir un poco de cosas con un papel? ¿Qué es eso? No, señor, es el Estado el que tiene que reconocerle a usted. ¿Cómo así que usted va a ir a arrinconarle el Estado? ¿Usted qué se cree? Usted es un ciudadano. ¿Qué tal 10.000 ciudadanos pidiendo cosas distintas, arrinconando al Estado? Ese era el tipo de argumentos en esa época. Llegó la Constitución del 91, el país sigue en pie, no se cayó, no se acabó, y la tutela es el mejor seguro de vida que hay. Usted presenta eso y el juez le concede y a usted le dan los servicios. De hecho, es tan cultural ya la cosa de la tutela, que si no hay tutela a veces las EPS no lo atienden o no le dan determinados servicios. Esperan a la tutela y ya hay una versión más depurada de eso. Están esperando el incidente de desacato. ¿A qué ve el comentario? A que somos muy tendientes a esto de la fatalidad, ¿no? Nos va a ir peor, ¿no? Eso va a ser el acabose. Entonces, el último comentario ya para entrar en materia es que con este texto y con lo que ustedes van a votar el 2 de octubre, se va a decidir si la guerra continúa o no continúa. Así de sencillo. Ya empezando a hablar ahora sí de lo negociado, les voy a dar datos, porque esto es con datos, y los que quieran pueden irse a Google para que vean que esto no es carreta. El último censo agropecuario dio cifras como estas. El 46% de la tierra en Colombia está en manos del 0.4% de los ciudadanos. Es decir, hay una concentración de tierra impresionante. Si usted contrasta eso con las cifras de desplazamiento y despojo, usted va a caer en la cuenta de lo que han dicho muchos investigadores, entre ellos Luis Jorge Garay, que no es comunista, ni es del polo, ni es guerrillero, ni no es un tipo serio, que dice que el despojo y el desplazamiento se convirtieron en la forma de adquirir la tierra. Es decir, yo, Juan Carlos Lozano, el doctor,
Llego allá y me dicen, vea, le voy a vender esto. ¿Y eso en cuánto? ¿Qué? No, tanto. Ah, bueno, listo. Es el comprador de buena fe, ¿no? Pero en el derecho probatorio nos salta una gran pregunta. Uno, ¿qué hace cuando compra algo? Tierra. Uno pregunta eso, a ver, veo los documentos. ¿Dónde voy a comprar? ¿Cierto? Usted mira dónde va a comprar. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué tan bueno es? Resulta que en Colombia sucede este fenómeno. A mí me sacan a bala de un lugar, me despojan, me sacan. Y resulta que llega otra persona a la cual no le hacen nada. Y vive allí plácido, chévere, y tiene, mejor dicho, arregla esa finca y la pone hermosa, y una mesa de billar. Invita a otros doctores. Entonces uno pregunta, bueno, ¿cómo así? A este señor Juan Carlos le dieron plomo, lo sacaron, porque es que yo lo vi con unas gallinas y unos corotos loma arriba, y a este señor no le hacen nada. ¿Será que es muy buena gente, señor? Ok. Lo que ha pasado es que grupos armados ilegales en contubernio con algunas personas se quedaban con la tierra y la repartían entre ellos. La formalización de la tierra en Colombia tiene cifras alarmantes. La formalización en el caso de los campesinos. De cada 2 campesinos, 1 tiene formalizada la tierra. El resto no. Hay unos campesinos sin cédula. Entonces parta de ahí. ¿Qué le pasa al campesino? Él es un campesino como nosotros, somos unos citadinos. A nosotros nos gusta estar en la ciudad. Uno se queja de la ciudad, pero ese es su hábitat. No le gusta ir a cine, ir a tomarse algo, a comer algo. Normal. Al campesino le gusta estar en el campo. Él no está pidiendo que lo saquen de allá, él está pidiendo es que le arreglen ese problema allá. El campo es la nevera de nosotros. Por eso, si el campo se logran hacer todos los paquetes de ayudas que hay aquí, el campo va a mejorar. Si se logra, ¿no? Estoy aclarando, si se logra hacer lo que dice aquí, va a mejorar. Estamos en un país distinto al rural, no lo conocemos, no sabemos allá qué pasa, cómo le toca a la gente allá. Y miren este tipo de inequidad. Los que vivimos bien, por lo menos sin ese tipo de conflictos, uno se queja de que le roben el celular, se queja del mío, se queja de muchas cosas, del alcalde, lo que sea. Resulta que los que estamos acá vamos a decidir el futuro de allá. Lo que ha generado esta brecha entre el país urbano y el país rural es que el del país urbano en el televisor es un Rambo criollo. Entonces le dicen a uno, ve Juan, es que vos no me has entendido, yo voto no, pero yo no quiero la guerra. Ya, entonces explícame, porque puede ser que yo sea muy bruto. O sea, no nos vamos por nos vamos por el no, pero no queremos la guerra. ¿Y qué hacemos con las FARC? No, hay que dedicarles plomo. Resulta ser que como las FARC y el gobierno entienden que ese país rural existe y es muy diferente del urbano, empezaron a negociar por ahí. Vamos a negociar es lo rural primero, porque si usted negocia lo rural primero, habrá acabado con uno de los problemas estructurales del conflicto armado, con un acompañamiento técnico, con un acompañamiento financiero, con educación y con salud, además de vías y además de poder solucionar los problemas que hay en el campo frente a la movilidad, porque las vías terciarias están terribles. Usted va a poder quitar un componente importante del conflicto. Pero hay algo que critican y dicen y hablan duro los enemigos de este acuerdo, que hay que recordar algunas cosas primero. Y es que este acuerdo incorpora leyes que son viejas, pero que no se han cumplido.
Hay una ley 160 del 94, de la época de Samper, que es las llamadas zonas, ¿se la saben? ¿No? Zonas de reserva campesina, eso lo han dicho y lo han replicado. Esas zonas de reserva campesina son de la época de Samper, es decir, no es nada nuevo, ya el Estado las tiene, es decir, no es ninguna concesión, ni ningún regalo, ni nada de eso, ya el Estado las tenía, sin necesidad del acuerdo. Si usted se va, por ejemplo, a temas como la reparación, la ley 1148 de 2011 ya la incorpora. Es decir, si usted llega a decir que no, eso ya es ley de la República, no hay problema, que es la ley de reparación a víctimas y restitución de tierras. ¿Y por qué restitución de tierras? Pues porque en medio del conflicto armado fue muy fácil que un campesino inerme llegara un tipo con un fusil y lo sacara. Pero bueno, vámonos al cuento, y esa tierra en manos de quién quedó. Entonces ahí empieza uno a entender por qué en alguna parte del país algún tipo de persona se opone a esto. Porque es que cuando venga la formalización de la tierra, a usted le va a tocar explicar cómo la obtuvo. Resulta que en el derecho, la regla general llamada carga probatoria estaba así hasta la ley 1148. Yo tenía que probar que era víctima, yo. La carga de la prueba se invirtió. Ahora, quien compró tiene que probar que compró de buena fe. Lo que estamos haciendo en Colombia es tratar de reconstruir la memoria histórica, pero no es la memoria histórica del ganador, es la memoria histórica que estamos tratando de construir entre todos, donde vamos a salirnos de ese maniqueísmo que nos tiene como nos tiene tan polarizados. Aquí no hay buenos ni hay malos. Aquí lo que hay es un conflicto armado interno que no lo puedes leer en blanco y negro porque está en gris. Y hay unas tonalidades de grises muy complejas. A los que nos hemos gastado unas horitas en este cuento, uno no termina de leer todo lo que se ha publicado, incluso llegan algunos expertos a decir que estamos sobrediagnosticados. O sea, que hay demasiada tela y no hay cómo ponerle punto final a la reconstrucción de esto. Resulta que el Estado tiene unas figuras que se llama la expropiación. Y cuando uno menciona expropiación, la gente generalmente piensa en Chávez, en Hugo Chávez, ¿no?, que ya está muerto. Resulta que la expropiación es una figura vieja, muy vieja, que ya incluso estaba en Colombia, por allá en la época de López Pumarejo, en el 43, es viejo. Ustedes han escuchado, me imagino, sin ser abogados, esa frase que dice que el interés general prima sobre el particular. Si usted tiene una casa muy bien ubicada, pero por ahí va a pasar una autopista 4G, el Estado, sin ser castrochavista, le va a decir, vea, por ahí va a pasar una carretera y como usted no puede abrir la puerta para que pase el carro, entonces venda la casa. No la vende. Nosotros le vamos a pagar lo que diga usted en Codazzi y tenga su plata y compre otra casa. Uy, ¿por qué? Qué arbitrario. No, pues es que el interés general prima sobre el particular. El interés general es que necesitamos que la gente abrevie tiempo de transporte y necesitamos que la carretera pase por aquí porque el trazado está así. Y usted resulta que su casa se atravesó al trazado. Entonces tenga la plata y chao. Eso es legal y no es castrochavista. Es una figura que está hace mucho rato y en el derecho se usa todo el tiempo. El mío compró muchas propiedades para poder hacer el trazado. Y la gente muy terca quería que le pagaran más o no quería vender y en última se le tocó vender. Eso se hace. Pero aquí se va a hacer algo distinto. Aquí se va a comprar la tierra, se va a comprar, no se le va a quitar a la brava. Se le va a comprar porque necesitamos que esa tierra tenga otra utilidad.
el Estado se compromete a algo que yo quería leerles y de hecho aprovecho para leerlo. Hay una parte en el numeral 1332, asistencia técnica, para que vean que no es carreta, página 25, para los que quieran apuntar, dice: la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas para que las comunidades, hombres y mujeres, puedan acceder al material de siembra óptimo y de manera participativa, contribuyan a su mejoramiento, incorporando sus conocimientos propios. Además, la estricta regulación socioambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común. Lo anterior en el marco de la obligación inquebrantable del Estado de tomar las medidas y usar las herramientas necesarias para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la nación. ¿A ustedes no les parece que nosotros ganamos con eso? Resulta ser que con la entrada en vigencia del TLC, si buscan una resolución del ICA, que se llama la 970, cosas como estas. ¿Cómo sería la pregunta correctamente formulada? ¿Estaría usted de acuerdo en que se haga una negociación más justa con las FARC? ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema de esa pregunta? Pues que ya de entrada acepta que lo que negoció no es justo. ¿O no? Eso me sirve para entrar en el otro componente, que es la participación en política, que esa es más brava todavía, porque si con la tierra hay problemas, con la política es peor. Lo que ha pasado en Colombia es lo que dice, o lo que decía Alfonso López Miquelsen, y Miquelsen no es que sea pues comunista, ni castrochavista, ni nada de eso, era del Partido Liberal y fue presidente del Partido Liberal colombiano. López Miquelsen decía: el problema es que la democracia colombiana es la competencia de dos caballos. Y uno decía, bueno, el bipartidismo, ¿no? Liberales y conservadores. Sí, pero es que los caballos son del mismo dueño. Ah, buen detalle. Chévere. Lo que se negoció aquí no afecta en nada, ni en un ápice, el modelo económico. En nada. En nada. Les voy a leer porque pues yo soy muy malo para memorizar. Ustedes sabían, y es comprobable en internet, ¿no? En El Tiempo creo que lo publicó. Ustedes sabían que los grupos económicos que voy a leer ahorita estuvieron en La Habana. Poromigas, Grupo Sura, Bancolombia, Grupo Manuelita, Junta Directiva Carvajal, Nutresa, Rector Universidad EAFIT y el expresidente del Grupo Éxito. Se me escapa el nombre ahorita, pero si lo buscan así, expresidente del Grupo Éxito o Viaja a La Habana, lo encuentran. Todos ellos fueron a ver cómo es la cosa. Y no es porque vayan a entregarle el país al castrochavismo, pues. Fueron a ver qué es lo que trae este acuerdo. Cuando el M-19 se desmovilizó hace años y no han puesto presidente aún. Y esa es la amenaza del castrochavismo. Santos está hablando de restitución de tierras y nos mete las IDRES por el otro lado, que era para legalizarle los baldíos a unas multinacionales. Porque la restitución de tierras tiene también un componente fuerte en los baldíos del Estado. Esas tierras que están por ahí olvidadas, y las vamos a poner a producir. Y si producen es para que venderle al mercado interno, porque no vayan a creer que el campesino tiene la infraestructura para ponerse a exportar a Japón y a China. No, y menos en las fases primarias de la implementación. Ahora se les va a dar voz a los que no han tenido voz, en un negocio que a mí me parece bueno. Venga el fusil y tenga la urna. Va a pelear con la boca,
con las ideas y no con el fusil. ¿A ustedes no les gustaría que un tipo, en vez de decirle a usted vote por mí con un fusil, le dijera vote por mí con un programa? Y usted es libre de votar, ¿o no? O a su casa va el Estado a pararlo el día de las elecciones. Vea, señor, me da el favor y va a votar. Colombia es un Estado muy curioso y una sociedad más curiosa aún. Cuando se dijo que las FARC iban a entrar en política, la gente casi le da un soponcio. Entonces uno como observador imparcial diría, bueno, y a ese pueblo le gusta mucho la política, ¿no? Porque es que apenas dijeron que las FARC iban a participar en política, casi se mueren. Mejor dicho, urgencia se llenó. Y usted va a las cifras, que también son comprobables y también los invito a que las repasen, no es invento mío. La abstención, es decir, la gente que no vota, llegó en 2014 al 60%. Y uno hace como hizo la compañera, uno frunce la cara, 60%. Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón han tenido las votaciones más altas a la presidencia. El uno 8 millones y algo, el otro 9 y algo. Yo les pregunto, ¿cuántos ciudadanos tiene Colombia? ¿Cuántas personas vivimos en Colombia? 47, 48 millones, ¿no? ¿Cierto? Quítele a esos 48, quítele los 9 que votaron. ¿Cuántos le quedan por ahí bailando sin votar? En Colombia han escogido presidentes la mitad de la mitad de la mitad. Así de sencillo. Y la gente, ¿por qué no va y vota si es que eso no es castrochavismo, eso es capitalismo? Y ni por el capitalismo votan, van a votar por el comunismo. Hombre, que no hay necesidad de ser científico, pues. La gente no vota, le da pereza. Le da pereza y mire, 60% de abstención es un margen grosero. Es un margen grosero si uno ve todo el esfuerzo de los revolucionarios franceses que dieron la Revolución Francesa para que pasáramos de súbditos a ciudadanos. Ya no estamos en monarquías donde el rey decidía quién moría y quién vivía. Ya uno puede votar, pero ni votar hacemos. Pero ¿qué pasa en Colombia? Hay ley seca y la gente dice es cuando más se toma. ¿Y por qué no fuiste a votar? No, hermano, me puse a tomar en la casa, me levanté con un dolor de cabeza. No, y qué pereza, y eso siempre ganan los mismos, entonces yo no me preocupo por eso. Entonces, lo que viene ahorita con esta negociación es un cambiar un poco las costumbres a las que venimos haciendo, con un agravante, y es que nosotros no tenemos un referente de paz próximo. Que uno le diga, ¿usted quiere volver a vivir lo que vivió hace? No hay. Por eso algunos críticos hablan de salto al vacío, que como no hay referente próximo, 52 años, yo tengo 37 y uno le pregunta a un abuelo y dice, no, mijo, es que aquí desde que era la época de la violencia, eso uno no podía ni hablar porque ya tienen el machete para darle. Entonces, cuando uno no tiene referentes próximos, sucede lo que sucede, que nos entregamos a la tragedia, nos entregamos a pensar que si hacemos un cambio entonces va a ser para mal, que se está entregando el país, que se está entregando las instituciones. Y yo les pregunto, ¿quién va a entregar las armas? ¿Las FARC o el ejército? ¿Quién las va a entregar? Las FARC. Una vez las FARC entreguen en esos 180 días las armas a los 500 observadores que va a haber, a la ONU y 500 observadores que van a estar, lo que va a pasar es una cosa sencilla. El monopolio de las armas queda en manos del Estado. Las FARC entregan las armas. ¿Y quién va a cuidar a las FARC? El ejército del Estado colombiano. Y no al contrario. No al contrario. Es decir, si gana el sí,
Va a seguir habiendo presidente, gobernador, alcalde, consejo, asambleas, policía, ejército, fuerza aérea, procuraduría, todo normal. Porque nada de eso se va a desmantelar. ¿Quién sí se desmantela? Las FARC. Pasan a la vida civil como cualquiera de nosotros a ganarse la exorbitante suma de 90% de un salario mínimo. Les van a dar 2 millones para un producto productivo y sí se agremian 8. Entonces, si la negociación está como está, vienen veedores internacionales, las FARC entregan las armas, el Estado queda con las de él. Lo que hay es simplemente un parar la guerra. Vamos a acabar la guerra porque entre otras nos cuesta un ojo de una cara y una cara linda. ¿Saben cuánto nos ha costado en una década el conflicto armado en Colombia? 280 billones de pesos. ¿Sabe cuánto ha costado reparar a las víctimas del año 2000 al año 2014? 4 billones. El país tiene que tomar una decisión en este sentido. ¿Sigue gastando o va a invertir? Y vamos a explicar qué es eso. La guerra no tiene tasa de retorno. No es una inversión que a usted le retorne ganancia. Hablemos en términos de plata o de dinero. Si usted invierte 10 pesos en una bala y se la pegan a un tipo, ¿cuál es la tasa de retorno? No hay tasa de retorno. Un señor en Guacarí me decía, pues que le metemos el tiro al bandido. Sí, pero pues el Estado en macroeconomía, ¿cómo recupera esa inversión? No tiene cómo. Según algunas cifras, eso sí está sometido a debate académico, por eso la digo así. Nos hemos gastado 179.000 millones de dólares en el conflicto armado en Colombia. Por eso digo que el país tiene que escoger entre si seguimos gastando o vamos a invertir. Porque si usted coge los 30 billones de pesos que le dieron en el año 2016 al Ministerio de la Defensa y lo gasta en el agro o lo gasta en otra cosa, eso es una inversión. Entonces, ¿cuál es el punto? Si usted gasta 30 billones anuales en guerra y de esos 30 billones muerde, digamos, 15, porque el ejército tiene que seguir, porque además hay otros actores armados, el ejército no lo van a desmantelar, ni estamos diciendo que ojalá lo desmantelen, no, él tiene que seguir, porque él tiene una misión constitucional y legal. Pero si usted logra morder recursos de la guerra para el campo, eso tiene tasa de retorno. Entonces uno comienza a ver que al Ministerio de Cultura le dieron 356.000 millones para el año 2016, que con esa platica nos alcanza para 4 días de guerra. Y cuando usted en un país prefiere gastar en guerra que en cultura, después no se queje. El punto es que estamos en una cadena, en una espiral de odios, y lo que ha sucedido en Colombia es que desde luego uno con un enemigo tallando los 52 años, pues uno que lo va a querer, ¿cierto? Un tipo haciéndole bullying a unos 52 años, uno que lo va a querer. Con la guerrilla sucede lo mismo, la gente está, perdónenme la expresión, mamada de esos tipos, estamos mamados, queremos otra cosa. Queremos que dejen de pensar que si yo pienso así, soy guerrillo, y si yo pienso así, soy paraco. Porque yo les digo una cosa, no es inviable ningún país que no sea capaz de tomar decisiones en conjunto. No somos viables. Entonces, como no han leído esto, la gran mayoría, como se quedan con el meme, que es una reducción al absurdo, como se quedan con el WhatsApp y como tampoco ponen en duda ninguno de los tres, salen a decirle a uno, mire que es que va a haber impunidad.
que es uno de los puntos más álgidos, ¿no? ¿Cierto? ¿Lo han oído? Bueno, voy a leerles. Apunten por favor para que comprueben que no es carreta. Página 136 de los acuerdos. Numeral 40. Ojo pues, no serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad. ¿Cómo la ven? Y nos han dicho que va a haber impunidad, que los delitos de lesa humanidad se van a perdonar, que eso es como un RCP que empate y ya. No se puede, porque los negociadores tenían que tener en cuenta que Colombia suscribió en el gobierno de Andrés Pastrana Arango, si no me falla la memoria, el Estatuto de Roma, que le dio origen a la Corte Penal Internacional. El Estado tiene unas obligaciones internacionales que no puede violar así porque sí. Esto está temperado a la Corte Penal Internacional. Si quieren también buscar, la fiscal de la Corte Penal Internacional, que no digo el nombre porque es rarísimo, ya se pronunció diciendo que le parecía muy bien que no se fueran a amnistiar los delitos de lesa humanidad, que estaba muy complacida, que estaba esperando a ver cómo iba a ser la implementación. Vienen 24 magistrados, 4 de ellos extranjeros. Y aquí nace un problema. Resulta que usted internamente en su país dijo que la justicia lo persigue, que usted es un perseguido por la justicia. Y resulta que le traen un gringo, un alemán, un español y un italiano y dicen que efectivamente usted hizo tal cosa. ¿Cómo le queda a usted su argumento de la persecución? Por eso es que algunos se levantan frente a esto. El tribunal lo van a conformar por la escogencia del tribunal el tribunal europeo. Va a participar en la escogencia de los magistrados. Las altas cortes colombianas. Obviamente, los países que acompañaron. Esto es un conjunto. Esto no es que yo dije y no. Aquí participó incluso la ciudadanía en la elaboración de esto. Entonces esos magistrados van a escuchar y van a decidir qué pasa con usted. Si esto se lleva a la justicia ordinaria, allí sí se garantiza impunidad. No con la justicia transicional. Ustedes sabían que el tribunal de Nuremberg, donde se juzgó a los nazis, es justicia transicional. ¿Ustedes sabían eso? ¿Y quién ha dicho que hubo impunidad? El estándar internacional es verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, ¿qué hace la justicia transicional? Como el derecho clásico fracasó porque no fue capaz de regular la sociedad y por eso hay guerra, viene un derecho especial para un espacio de tiempo temporal, valga la redundancia, y le dice a usted, si usted me cuenta la verdad, yo le puedo dar beneficios jurídicos. Cuénteme todo. Y usted comienza, vea, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, me ayudó tal, me dio la plata tal, lo enterré en tal parte. Esa justicia es restaurativa, es por el bien de las víctimas. Las víctimas quieren saber qué pasó con sus familiares. A ellos no les interesa tanto la plata, ni que la gente se pudre en la cárcel, como dice uno que no le ha pasado nada. Las víctimas quieren saber dónde está su familiar. Yo generalmente cuento una anécdota que la cuenta María Victoria Uribe Alarcón, una antropóloga. Si buscan la feria del libro, conferencia de María Victoria Uribe Alarcón, van a ver lo que yo acabo de decir. Ella dice que en los casos de justicia y paz, una señora se abalanza sobre el paramilitar y lo abraza de la cintura. Lo abraza y se pone a llorar. Y le dice, mire, lo perdono por haberme matado a mi esposo. Lo perdono por haberme matado a mi hijo. Pero quiero saber qué hizo con el chiquito.
Ese sí me duele. El chiquito era el niño. Niño. Ellos creían en su imaginario que ellos eran héroes. Por eso los frentes de los paramilitares todos arrancan con héroes de yo no sé dónde, héroes de yo no sé cuánto. ¿A qué va la anécdota? A que cuando el victimario se enfrenta con la víctima, ahí se abre otro universo. Cuando usted se confronta con el dolor causado al otro, eso es complicado y hay aspectos de las tecnologías del perdón que son bien difíciles. ¿Y quiénes tienen que perdonar? Las víctimas. Y de hecho lo han hecho, pero quieren saber la verdad. Y a cambio de verdad, yo le bajo pena. Hay otro asunto que me gusta tratar porque fue un hallazgo pues interesante. Esta es la Ley de Justicia y Paz del gobierno Uribe Vélez. Miren la extensión de la ley y miren la extensión del acuerdo. No hay necesidad pues de ser matemático. Si quieren también buscar, si no me creen, busquen el artículo 29 de esa ley, que habla de pena alternativa. Habla que la pena alternativa va a ser de 5 a 8 años. De 5 a 8 años. Y aquí no se hablaba de impunidad. El acuerdo en su página 147 habla de lo mismo, de 5 a 8 años. Lo leo porque pues es mejor así para que no crean pues que yo vine aquí de abogado de... Las sanciones alternativas por infracciones muy graves y que se impondrán a quienes reconozcan la verdad y responsabilidad ante la sección de enjuiciamiento antes de sentencia tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años. Y aquí era de 5 a 8 años. Por eso algunas de las críticas no son leales, no son ciertas, son mentiras. Pero ¿quién, seamos sinceros, y no es por echarme flores, quién se va a dedicar en cada casa a hacer este ejercicio? Entonces aquí lo que ha sobrado, o más bien lo que ha faltado es pedagogía. Menos WhatsApp, menos Facebook, más lectura y más conversación entre todos. Entonces, la participación en política es fundamental si queremos acabar el conflicto, escuchar al otro. Entonces, les van a regalar curules. Resulta ser que el Estado colombiano reconoce que por las FARC no va a votar sino la mamá y las tías, tal vez, o la esposa. Entonces se le dice, compita de igual a igual con los demás partidos, pero si pierde, le tenemos un premio consolación. Le vamos a dar 5 curules en Cámara y 5 en Senado, pero ese regalito viene con un pequeño veneno, y es que usted va a poder hablar, pero no va a poder votar. Es decir, las FARC van a hacer lo que yo estoy haciendo aquí, hablar, pero a la hora de la votación no pueden votar. Y los que hayan participado alguna vez en un cuerpo colegiado saben que si uno no puede votar, pues no sirve de nada. Pues no, sí sirve, usted fue, se echó su discurso y se fue, pero su decisión no se materializó en la decisión. Su posición no se reflejó allá. Hay 16 curules para circunscripciones especiales. ¿Qué es eso? Hoy funcionan para afros y para indígenas. Se les dan unas circunscripciones especiales para que gente de ellos mismos defienda sus derechos y no un tercero. Las zonas de más conflicto, donde más agudo ha sido el conflicto, van a tener esas curules para que gente de allí, movimientos sociales de allí, puedan ir al Congreso a contar esa verdad que por la brecha que hay entre el país rural y el país urbano no se conoce. No se conoce. Y en últimas, vámonos pues a los números. 16 votos serán suficientes para hacer las grandes reformas del país. Con 16 votos usted no saca una reforma, ni constitucional, ni legal, ninguna. Usted suma, pero no hace reformas.
Entonces son muchos mitos los que se han construido a partir de este acuerdo. Otro de tantos mitos, y es que el problema del narcotráfico. Al haber sustitución de cultivos, se espera que el campesino se dedique a otra cosa y no le toque de raspachín ni de cocalero, porque es que el campesino no es un bandido. El campesino le toca eso y no lo come. Y no es que uno esté justificándolos, pero uno en un teatro de guerra y sin nada más que hacer. Entonces ese es otro de los mitos que se ha construido. Pero lo más importante es que tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer un cambio que se va a tener que enfrentar a muchas cosas. De ganar el no, vendrá reforma tributaria. Eso no es que si pierde el acuerdo no hay reforma, no, en Colombia no han necesitado acuerdos para hacer reformas tributarias, para subirnos los impuestos, eso no ha sido necesario, nunca. Los que tienen más añitos saben que las reformas tributarias llegan sí o sí. De hecho, en países donde no hay conflicto también las hay. Es decir, que no es una cuestión accesoria que vaya amarrada al acuerdo. Eso va a llegar porque el Estado necesita que tributen más, y cada vez más, y cada vez mejor. Pero lo que hay que tener claro es que qué es lo que se vota y para qué se vota. Porque estamos como muy ensimismados en el futuro del victimario, pero no en el futuro de la víctima. Estamos más preocupados por el futuro de Timochenko que por el futuro de los campesinos. Nos preocupa más si Iván Márquez va a hacer política que si los campesinos por fin van a dormir tranquilamente y ojalá apoyados por un Estado fuerte, que no tenga las complejidades del que sucede ahora. Estamos más preocupados que si Uribe le gana el pulso a Santos cuando todos dos están de pasada. Todos dos están de pasada, o sea, ellos dos se van a ir y la guerra puede durar nosotros 50 años. Eso es lo que tenemos que pensar. Estos tipos se van a ir. ¿Y la guerra? La guerra se va a quedar. Entonces, tomando en cuenta todos estos aspectos, la invitación es, aún tenemos tiempo. Estamos aquí con el maestro Mauricio Trejos, quien ha sido parte de este debate y nos gustaría que nos contara, nos dijera por qué es tan importante invitar a toda la población, no solamente académica, no solamente los estudiantes y profesores, sino todos los ciudadanos frente a este tema que en menos de 20 días pues estará en la mesa de diálogo de nosotros como ciudadanos. Mira, yo lo que considero que es fundamental y es que podamos entender los colombianos en general y digamos la academia que estamos viviendo un momento histórico para el país, donde nos están brindando la oportunidad de que nosotros tomemos una decisión finalmente con el tema de la guerra, es decir, queremos seguir en guerra, queremos entrar digamos en un proceso de paz. Y lo que considero es que la educación tiene un papel fundamental y una responsabilidad muy grande en esta decisión. Y por eso, digamos, abrir la discusión aquí en los espacios académicos es fundamental, precisamente para aclarar todo este mar de incertidumbre y de cantidad de desinformación que hay. Y lo más importante es que pues, nosotros nos convirtamos también en multiplicadores de esa claridad y podamos darle, digamos, a la comunidad una mirada un poco más clara con respecto a lo que representa lo que va a ocurrir el 2 de octubre, ¿no? Es decir, si nosotros estamos claros con relación a eso, seguramente que la paz va a salir adelante. Bueno, aquí nos encontramos con el maestro Juan Carlos Peña, quien es de la Facultad de Diseño Gráfico.
Y ahora en el debate se planteaba lo último, cómo el diseño gráfico podría realmente servirle a la población civil, a toda Colombia, dándole más información, mucho más entendible, mucho más comprensible, y no entendiendo este gran libro del Tratado de Paz, que en un país donde los índices de lectura son muy menores, pues podría realmente ser muy positivo para todos, ¿no? Para Colombia. Nos gustaría que nos contara un poco su lectura sobre ello, como diseñador gráfico, como artista, como comunicador visual que es. Bueno, muchas gracias. Mira, yo lo único que puedo decir es que estamos en un momento coyuntural, ¿no? Donde hay que preguntarse cómo nos verían las generaciones futuras por nuestro actuar de hoy, ¿ya? Imaginarse qué diría un hijo de uno o un sobrino, le preguntara, bueno, tío, o bueno, papá, ¿tú qué hiciste cuando en Colombia tuvimos la oportunidad de cambiar el panorama de guerra que teníamos en esa época y que hoy seguimos teniendo en caso de que ganara el no, por ejemplo, y nos legaste esta situación, ¿ya? Entonces, más allá, digamos, como que de la profesión que cada uno ejerce o pueda tener, ya, o el oficio, porque no necesariamente esto se liga o se remite únicamente a los profesionales, pienso que todos los colombianos tenemos esa obligación, ¿no? De preguntarnos qué vamos a hacer frente a esta coyuntura, frente a este panorama que tenemos. Y ya particularmente como diseñador industrial y como diseñador gráfico, pienso que tenemos todas las herramientas, porque es que manejamos todo lo que necesitamos para construir un mensaje que es mucho más fácil de comunicar que los textos, o que estos textos que escriben abogados y políticos, y que tienen que cuidar muy bien el detalle, pero que de pronto en el léxico es difícil de comprender para la población. Entonces tenemos un poder, digamos, tenemos un poder que tenemos que poner a jugar en favor del bienestar colectivo, más allá del colectar particular. Entonces, pienso que es importante, y la universidad es el contexto fundamental. En la universidad es el contexto fundamental porque es donde nos pensamos el país. Lastimosamente en Colombia tenemos una universidad que está atrás de lo que pasa en la sociedad. Ya, o sea, aquí nos manda la parada es el comercio, lo que manda en los mercados, y no lo que se estudia, digamos, en términos universitarios, los temas que se ven pueden desarrollar. Entonces, es un momento coyuntural. Las directivas universitarias deberían estar pensándose en esto. Ya deberíamos estar todos participando, no para tomar una postura necesariamente, sino, digamos, pensando en abrir el universo de la información y pensar en que podemos facilitar que todos nos enteremos de la situación. Debate por la paz. En el Instituto Departamental de Bellas Artes hemos querido contextualizar con un par de docentes de la institución, donde nos dicen la importancia de nosotros volcarnos en actitud, en comunicar, en volvernos unos parlantes de lo que realmente significa el acuerdo y el negociado de paz para Colombia. Realmente tenemos que pensar, son 50 años, más de 50 años donde se ha derramado no solamente sangre, sino que también se ha padecido un conflicto de territorio, de especies, de semillas, de campesinos. Es decir, una cantidad de cosas que no podemos olvidar y no podemos dejar que pase por alto. Tenemos en nuestras manos el gran poder de el 2 de octubre decirle sí por la paz, sí porque quiero el cambio. No estoy haciendo, no te estoy llevando a que lo penses y lo tomes como tu verdad, pero creo que es necesario que realmente reconozcamos que hemos venido por un camino que tal vez está en contravía. Muchísimas gracias, Daniel Tejada, para el Canal 2, el canal de nuestra gente, un informe sobre la paz. Muchísimas gracias. Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que